Hola, no sóc Enric I no sóc Andreu. i esteu escoltant Ademés Ademus, el podcast que vos recorda que la vida són moltes coses. I a més, Ademus! Bé, per als que heu arribat fins a este punt del capítol, avui ens trobem així a la intempèrie. I Com recordeu, farem una coca de verdures una coca de verdures típica de... d'Ademus. I tinguérem un compromís a la nostra audiència que era Sí, provar la coca de verdures i anar de camí a Ademus Ademus. en un taxi que, si tenim un poc de sort, jo crec que en algun moment Algun taxi haurà de passar. algun taxista pararà, sí. Crec que seria convenient que nosaltres el paràrem amb algun gest Clar. de la mà, Sí, si te pareix bé. li hem de fer saber al taxista d'alguna Sí. manera que ha de parar. Jo crec que amb una de les mans, de les dos que tenim disponibles, perquè tenim els micròfons... Clar. Bueno, de fet, tu no en tens ninguna disponible perquè tens l'ordinador, No, o sigui, només tenim una mà una mà, que és la meua, i m'ha tocat a mi, si ens ficarem a la pata coixa podríem gastar igual algun peu. un peu. Però des d'una cabina de taxi, que és el nom que reben les parts de dins d'un taxi, una cabina, no podran veure els peus tan bé com una mà. Habitacle. Aleshores, si te sembla bé, utilitzarem la meva mà. Te sembla bé? Val. Molt bé. Tanquem el tracte. Això és? No el podem tancar donant-nos les mans, Clar que no. perquè, com hem dit, només Ens podem- tenim una. Ens poden donar un bes. Ens podem donar un bes a la mà. Bes amb la mà. I molt bé. Quan passe un taxi l'avisarem. Mira, ara acaba de passar un, però estàvem parlant d'això i no hem pogut parar. El pròxim el parem. I mentrestant anem a... Sí, fem això. Què vos Anem sembla si encetant anem provant la coca. entre tant la coca de verdures? Tenia millor pinta el mes passat. Sí, està un poc enfosquida, no? S'ha fet un poc entre morada, blava... Lo bo és que perdut un poc al de color. sèrie de verdures, els nous vegetals que li han crescut, Ja com tinc la boca oberta, que queden molt bé. Deixa'm menjar-me-la. Mira, espera, que jo també vull provar-lo. Un moment. Un poc dura. Un poc més seca, Però... No. però no més roïn, eh? No. 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 Mira. Aquí. Aquí! Oh. Gracias. Hola, buenas tardes. Nosotros sabemos. Vale, va, pues Yo no sé hablar, pero lo entiendo mucho. Vamos a un poco de coca de verduras. No, gràcies. És que no menjo verdures, que sóc diabètic. Soy José Alfredo del Cungarro y yo no soy Eugenio Alcañiz. Y esto es, además, Santo Tomás, el podcast que te recuerda que la vida son muchas cosas. Y además, ¡Santo Tomás! Què és això que està escoltant? No sabeu el que és això? Això és un podcast que està superbé, que la vida son muchas cosas. Y además Sant Tomàs, un poble de Madrid que intenta reivindicar la seva originalitat i la seva història i prehistòria des de temps immemoriables. Ostres, molt bé. Un poblet que se diu Sant Tomàs, no? Tot És que just. nosaltres també tenim un podcast on reivindiquem un lloc, també reivindiquem que existix i que la vida són I la moltes seva coses. importància. Sí. Això està molt bé, xicons. La gent té que fer coses. És que nosaltres ho fem en valencià. Això sí que... Però lo que no es fa en castellà o és de Madrid, no funciona res en esta vida. Que estás aquí conmigo. Vamos a explicar la naturaleza de este podcast.
atendiendo a las sí, las 5 W. las 5 W que como nuestros antediluvientes De la pirámide informativa. sabrán todos, representan cuando hay que definir una cosa las 5 características fundamentalísticas de ella. No es cuando hay que definir una cosa, es cuando hay que escribir una noticia. Vale. Es decir, cuando hay que hacer un podcast como el nuestro. Vale, pues Que entonces... no eres un escritor de diccionarios. Vale, yo ya lo sé, cariño mío. Bueno, ¿cuáles son las 5 W para que la audiencia pueda repasarlas? Porque sabemos que las saben. Pues yo diría La que primera sería Wando, la segunda sería Wege. Wenceslao Requeni, ¡Oh! Who, del grupo Who, y hay como 2 o 3 más. Aneu de visita o de plaer? Normalmente esas no llegan a... Realment, per les dues coses, laboral, és un viatge espiritual també, en certa manera. També anem a trobar-nos mútuament, perquè en principi com els dos anem a estar junts allí, pues Clar. ens trobarem. Jo te podré trobar a tu, tu a mi. Sí, moltes ganes, la veritat que moltes ganes d'arribar. Claro que sí. La finalidad principal y fue básicamente por la Agenda 2030, ¿no? Sí, los objetivos sí. del milenio, Bueno, del trienio. Y por la feria de ganado de Talavera de la Reina. También buena feria. Y por, ¿cómo se llama esto? La cofradía de Santiago Rusiñol. Sí, tuvísimos una reunión con el ministro de Exploración y nos enseñó la Agenda 2030. Es muy bonita, es Muy bonita agenda, muy adelantada a su tiempo. Uno de los objetivos de esta agenda era la reivindicación de la población de Santo Tomás. Santo Tomás, como todo el mundo sabe, fue pues una de las potencias de ultramar, pero a esta parte del mar. Claro. Era de ultramar, pero aquí. Pero aquí, claro, sí. Y Sí. claro, habría que reivindicarlo. Se inventó un mar solo para nosotros y eso tiene que constar en los anales de la historia y volver otra vez al esplendor que otrora tuvimos, que supera incluso al de los extremeños. ¿Podrías leer el artículo? ¿Podrías leer el artículo exacto? Ah, Es el exacto. 79024 de la carta magna de las Naciones Unidas. No, por- de la Agenda 2030. de la gente, sí, de la Carta Magna de las Naciones Unidas vale. por la Agenda Sí, 2030 correcto. dedicada al sitio este. Léelo el artículo. Le dice que reivindicar, potenciar y experimentar al máximo las potencialidades gastroturísticas, ergonómicas La potencia. y elevadas a alta potencia Sí. de nuestra población. Santo Tomás. La Pipalnas, otra hora gloriosa y Creo que con este podcast nos vamos a llevar la subvención, porque hay bastantes subvenciones sobre la Agenda 2030. Hay muchos millones, Europa está repartiendo millones Sí, por a diestro sí. y a siniestro y a, Sí. y a todo. Y 1 o 2 deberían ser para esta población castellana de ultramar, a esa parte del mar. Sobre todo para reivindicarla, ¿no? Aunque tú y yo no seamos de Santo Tomás, que eso Sí. yo creo que no importa, la gente Claro, de Santo yo- Tomás es muy abierta. yo soy de sobre todo Pozuelo, si pero estás con ellos. yo soy de Pozuelo de Alarcón, Maravilla. pero da igual, me siento santo tomaseño, Sí. santo tomeño, santo tomesino, santo Vamos a no me buscarlo, acuerdo vamos a buscarlo cómo, de la- no me acuerdo de la- cómo nos llamamos. El anglicismo. Pues està graciós, Bueno, apreciadísimo Clar, normal. genio. És que són els millors. Venimos de un programa en donde hacíamos buen recaudo De la historia. de la historia de Santo Tomás. de Santo Tomás. Toda la historia desde las primeras poblaciones neandertales. Claro. Que se han encontrado bastantes huellas, bastantes pinturas, un Scrabble de la época. Un Homo antecesor, Homo santomantiensis. Claro, tal cual. Claro, Se efectivamente. encuentra en el Museo de Arqueología de Santo Tomás. Sí. Bueno, pasamos por todo, pasamos desde la Reconquista, la parte de los moros no la pasamos porque no es santo tomasina. Claro. Es todo eso. Santo Morasina. Sí, hasta el Renacimiento. El renacimiento de Santo Tomás, qué Y- bonito, ¿eh? Fue Roma, Florencia y Santo Tomás. Y ahora, hoy, en el capítulo de hoy, tocaría hablar del himno. Del himno, Que sí. Justamente, El cuñado de Torcuato, el que tiene como una botiga que venden como chaquetas, Sí. que hace chaflán.
Sí. Ese hombre hace himnos, hizo uno. fabrica himnos Sí. y caballitos de madera. Y chaquetas. Chaquetas. Bueno, las chaquetas las vende, Ah, sé no si hace. lo sabe. Pero entre chaqueta y chaqueta y caballito Sí. de madera, pues Sí. hace himnos. Y hizo efectivamente el himno de Santo Tomás. Pero ya hace 200 Claro, años. allá por el siglo... un siglo. Pero hace como 10 años que es oficial. Claro, porque claro. Era extraoficial. Estaba el anterior himno, que no lo podemos pronunciar ahora porque marido de la invocas un charcutera. demonio. Marido Sí. de la charcutera, que esa te gustaba a ti de joven. Sí. Sí. Sí, la charcutera. Sobre no conocerla, me gustaba bastante. Porque tenía buenos chorizos y penjuellos. Jamones. Y el himno, ¿verdad? ¿No? El Sí, himno. hoy viene el artista sudamericano Rodrigo Rodríguez y va a interpretarlo en Con la zanfón. en la plaza de Santo Tomás. Cuando termine, iremos a entrevistarlo, lo buscaremos en el camerino, Rodrigo Rodríguez, para hacer una entrevista para el podcast, a ver si lo podemos encontrar. Es sudamericano, Y toca el cántaro. casi todo es persona. Sí, es cierto, claro, pero ¿qué son los sudamericanos sino españoles mal avenidos que fuimos allí a traerles como toda la civilización que ahora disfrutan? Desde Santo Tomás. Sí, exactamente. Fueron los extremeños y nosotros. Todos juntos. Pizarro era Y, extremeño, pero... perdone, pero anar al vàter, Vamos a hablar así. El vàter, tercera porta a l'esquerra. Vale, moltes gràcies. Malas noticias. Bueno, o El buenas, señor- o buenas. O buenas noticias. El señor Rodrigo Rodríguez se ha muerto por culpa del señor Jungarro y mía. No está... No vamos a hablar de culpas, No, simplemente de Se murió, consecuencias. Se murió por un cuchillo mal metido en el corazón. Pero no se metan cuchillos en el corazón, a poder ser, si puede ser, de otras personas tampoco. Como no está el señor Rodrigo Rodríguez, Jungarro y yo pasaremos a cantar la canción del himno. Y yo iba a tocar el cántaro con la espardeña, pero me he dejado la espardeña y el cántaro también. Así que Solo cantar, a capela. he traído una zanfoña, Zanfoña. pero de mentira, es decir, de mentira, tan de mentira. Ay, zanzoña. La zanfoña de mentira. Zanzoña aire. Zanfoña imaginaria. Entonces Vale, voy a vale. tocar la zanfoña imaginaria, Vale. que eso Instrumento típico de Santo Tomás. eso es súper típico de aquí, Sí, de fiestas. y los polvorones y las peras también. Bueno, ¿estás preparado? ¿Ya tienes afinada? Totalmente. ¿O tienes que probarla? ¿No? Vale, vamos con el himno de Santo Tomás. Santo Tomás, mejor pueblo de la provincia de España, del mundo entero, todo Santo Tomás, el mejor de todos, los otros son mierda. Matamos osos, No hay osos aquí. comemos cerillas. No hay cerillas tampoco. Las ratas son de 6 patas. Eso sí, el himno que canto para la gloria de Santo. Perdone, volia Tomàs. felicitar-lo perquè la veritat que el vàter el té net, com si fos això la capilla Sixtina. Estàs parlant amb mi? Sí, clar que estic parlant amb vostè tot aquest rato. Que no, que te ho estic dient per l'escena de Taxi Driver. Ah, val, sí, entenc. Buena película. Estamos dentro del ajuntamiento de De la Agenda Santo 2000, Tomás. de la Agenda 2030. Nos habían dado la subvención y por culpa de la funcionaria, que nos faltaba un papel, hemos tenido que entrar por la noche a recoger el papel. Con nocturnidad y alevosía, como se tienen que recoger las subvenciones. Efectivamente, y más aquí Europa nos está acartonando Sí. la libertad Acartonado como los cartones de nuestro patrocinador, el tabaco Coyote. Fuma Coyote. Si eres menor de edad, no, pero lo puedes comprar para tus padres, para quien sea. Coyote tiene un sabor Está mentolado, está avinagrado también. avinagrado también hay, sabor papas de esas que dan cáncer, ¿cómo se llama? Jamón, sabor jamón. Muy bueno el Coyote, Fuma Coyote. Da cáncer, pero más cáncer dan las papas y la gente las come igual. ¿Sí? ¿Tienes el papel? ¿Lo tienes?
búscalo ahí en el Lo- archivo. Lo estoy viendo, pero es que la burocracia extrema de la Sí. Unión Europea nos ha jugado una mala pasada. Y Busca bueno, expediente Santo Tomás, subvención 193/412. aquí la tengo, estimado Santo Tomasino. gilipollas, esto. Aquí la tengo, efectivamente nos la han concedido, pero aquí hay como a pie de página ¿Qué pone? una nota ¿Sí? que dice que debemos, para que nos la concedan, deberíamos ser como un poco más graciosos y hablar El humor, de... siempre están con lo mismo, que si más gracioso, que si más humor, que si tal, y cada uno tiene sus fórmulas. Nosotros somos periodistas de investigación, estamos investigando si nos han dado la subvención o no. Efectivamente, nosotros no queremos hacer humor. No hay por qué hacer humor siempre. Y que hablemos de botijos también, porque parece Ponen ser que la subvención que sí, hay que hablar, hablar de Eso botijos. me parece bastante mejorable. Mejor, Por claro. nuestro podcast. Nuestro podcast tendría que hablar más de botijos. De botijos, es que, claro, es ¿Algún que... botijo en específico o solo botijos en general? Porque claro, no es lo mismo el botijo de un chorro que el botijo abierto por un lado, cerrado por abajo, abierto por hay arriba. muchos botijos, convendríamos en eso. Y además que es como una falta de empatía por el resto de botijos y por el resto de, yo qué sé, por ejemplo, aves de corral, que podríamos también hablar la de, bota. o de temas, que hay como muchos temas en el mundo, aunque aquí... Que a Santo Tomás le interesa bastante. Claro, porque Santo Tomás será un gran exportador de botijos, pero también de aves de corral. Un Claro. gran importador. Claro. Y tú puedes meter un ave de corral En un botijo. en un botijo y ya exportas las dos cosas juntas y ya te vale para Porque dos. está importado. Porque tú importas dentro del botijo el ave y exportas el botijo. Cosa que no puedes hacer al revés. Bueno, salvo que te esfuerces fuerte, que o sí que tengas una puedes, señora ave, puedes poner un botijo dentro de un ave. Bueno, tú sabes que las aves de corral son dinosaurios pequeños Vale. y los botijos no. Los botijos no son Los dinosaurios botijos, pequeños. ahí hay un problema importante que yo creo que la Unión Europea, la ONU, la UNESCO y la Agenda 2030 tendría que estar viendo también que Perdona, tenemos un problema muy perdona. grave con las Li aves de podries coral, baixar un poc de... Li podries baixar un poc el volum? És que nosaltres estem gravant també... Bueno, volíem gravar un poc el... Estás hablando de mí. François, que está tocando el acordeón porque se cree que vive en la película de Amélie, que eso es una película que hace como 30 años que salió, pero la gente todavía la reivindica. Hay que reivindicar cosas más importantes, como por ejemplo la cocina de Santo Tomás. Ah, En el total. capítulo de hoy queremos hacer una cazuela santotomasina. Te veo ahí preparando con tus manos hábiles tremendo manjar suculento. Sí, estoy amasando la masa amasada, es decir, una masa de Chicles, pipas, chicles pipas. como Un tebeos poco de- del tebeo de los años 60 que tienes por ahí por casa. Sí, y la película de Amélie le he puesto solo el DVD, el VHS no es igual. no es igual. Harina de De frágola. Sí, frágola siempre, Tomás. Esta no es de frágola. Ah, sí, es de frágola. Sí, correcto, de es frágola. de frágola. Como lo Y hacía tu abuela, que sí, como lo hacía Es que las abuelas- Asuncioncilla. Las abuelas son para hacerle un monumento, las abuelas. Sí, de hecho tienen un monumento En en la Santo Tomás plaza. hay el señor monumento a las abuelas. A ver, que como un- abuelomento. Ah, Y, que hay como 200 abuelas de bronce ¿sí? en medio de la Sí, plaza, sí, como sí, que sí. pesan como... Preparando toda 150 la pasta de la cazuela. La Sí. cazuela además lleva zanahoria, Claro, un producto muy santotomasino como es el botijo, claro, carne de ave de corral. efectivamente. ¿Y esto cuántas horas sueles ponerlo tú, la cazuela de Santo Tomás? Porque No a mí mi menos- abuela me dijo, esto con la vitro de inducción, Claro, pero abuela. mejor. Pero yo sé que ella no gastaba vitro de inducción, yo sé que mi abuela mentía, Claro, mentía como una claro. bellaca. Las abuelas en general son Son- bastante mentirosas. son bastante de Porque mentir. no quieren que su legado quede. Claro, ¿no? claro. Y ella me decía, fuego de inducción. Pero yo sé que ella quemaba franceses Ah, sí, para sí, poder sí. hacer el fuego. Sí, ¿Tú sí. cómo sueles hacer la cazuela Bueno, pues santotomasina? no menos, hay que dejarla calentar. Mi abuela, que también era muy dicharachera, La porque dejabas calentar a tu claramente abuela. que dicharacheras eran las abuelas, sé que tienen como muchas frases bonitas, Sí. todas ellas sin excepción son un coñazo y son mentira casi todas,
pero qué bonitas, qué bonitas. Y ella lo que ¿Qué solía hacía... decir tu abuela? Mi abuela solía decir que no te rías, que es peor. Solía decir eso. Solía de decir también que algo era muy inferior. Decía, mira, esta como va por la calle, que va vestida, que parece muy inferior. Decía eso. Decía, Las clases de las abuelas. era Les gustaba mucho dividir a la gente en clases. ¿Qué tal va tu amasamiento? Pues lo voy a poner ya en la olla. Lo voy a poner ya. Perdone. Vamos con los matando al Perdone. francés, ¿no? No, parle de vostè, parle de vostè. Sí, mire, és que volíem veure si podíem gravar així el nostre podcast. Era per si podia baixar-li un poc el volum a la ràdio. Estàs parlant amb mi? Coño. Sí, estic parlant amb vostè. Fas el favor, és que volíem aprofitar Esteu parlant amb mi? Val. Volíem aprofitar aquest momentet per veure si podíem gravar. A veure tu, estàs parlant amb mi? Mare meva, s'ha quedat enganxat. Està pillat. No va a avisar. Señor ¿Dónde Carro. nos hallamos? Nos hallamos en un taxi porque tenemos una confesión que hacer a la audiencia de, además, Santo Tomás. Y es que ni tú, ni yo, ni ninguno de nuestros ascendientes ni descendientes han estado nunca en Santo Tomás. Efectivamente, yo Somos fans de Santo Tomás, con más vergüenza que pesar lo digo. pero no hemos podido estar. Queríamos conseguir la subvención por la gloria de Santo Tomás. Claro. La hemos conseguido. Claro. Tenemos estos 153 euros con 22 céntimos que nos dan para el taxi y nos hemos subido a un taxi que nos lleve a Santo Tomás. Y nos está llevando en este precisísimo instante Llevamos la tarjeta de sonido en el taxi. y la tarjeta de ¿Está crédito. escuchando algo el señor taxista? Señor taxista, ¿Qué es eso que se escucha? ¿puede subirle el volumen un poco? A ver. I'm not Mark, and I'm not Michelangelo, and you're listening to the podcast that tells you that life are a lot of things, but we're connected in Connecticut. Connection! Connecticut Connection! Es un podcast como el nuestro. Muchachos, esto que estáis escuchando es un podcast en inglés que se llama Connecticut Connection. Y vosotros, si hacéis un podcast, deberéis hacerlo en inglés, no en castellano, ignorantes, que os cerráis muchas puertas. Ah, qué sabias palabras, jo, pero es que claro, el castellano es una lengua milenaria. Hay que reivindicar el castellano. Hay que reivindicarlo reivindicarlo con podcasts como además Santo Tomás. y solamente Es una lengua muy poco hablada, muy discriminada, Discriminada, mucha diglosia con el castellano con respecto a otras lenguas Claro, como por ejemplo el chino mandarín o otras. o otras Diferentes. o el catalán, por ejemplo, Claro. que va a hablar, claro, es que todo el mundo habla catalán, muy poca gente habla castellano. En la zona de Cataluña, de la calle San Vicente, no sé qué, hablan catalán. hablan catalán. Y- hablan y- catalán. Hay que reivindicarlo y gracias a este podcast y a la subvención Y de la el- Agenda 2030 se está reivindicando un idioma que está a punto de desaparecer. A punto de y está desaparecer. ser absorbido como es el castellano. Claro, entre los catalanes por un rincón Mm. y los gallegos por otro. Y los latinos que lo hablan mal. Claro, esos son los castellanos, eso es como. Dicen que son castellanos, que hablan castellano, pero ¿qué habla? ¿Tú los entiendes? No, Yo los eso no se entiendo. puede No. consentir en ninguna parte. El otro día, por ahí, por la feria de ganado de Tarazona, Sí. todo el mundo hablando catalán también. Todo el mundo hablando ¿En Tarazona? catalán. Entre ¿O en Tarragona? Tarazona. Bueno, no sé dónde era, ¿no? Ah. porque ese día tomé un poco de ratafía. Entonces, Yo escuché a uno hablando moro. No sé qué moro, porque hay como... mucha morería. Pero no era castellano. No castellano. Y hay muchas cosas que no son castellano y eso no puede ser. Una porque, reivindicación, claro, ya. entonces, claro, ya se queda, es como un sándwich España, ¿no? Que están como los lusitanos por una parte y los valencianos por otro, nos están como aprisionando y por una parte vienen por el oeste y por la otra por el este. No tenemos dónde salir. No tenemos dónde salir. O arriba o abajo. O abajo. Abajo no se puede. Abajo no se puede porque empieza el tercer mundo. Bueno, el tercer mundo empieza en los Pirineos, pero el cuarto mundo sería ya. Claro. Y para arriba, pues como hay también un océano. Yo Y tengo- están los ingleses, que eso mete mucho miedo también. Puedes intentarlo con escalera,
Escalera de tisora, ¿cómo se llama? De tijera. Tijera. Para subir. Para subir arriba. Claro, hay para que escapar de la pinza diglósica que nos están metiendo el catalán, el gallego, el vasco. Hay que pensar en 3 dimensiones, que eso lo decían en la película esa de Contact, ¿no? Que por un este y oeste, El tú cuarto, sube o baja. castellano, y tendría que estar ya en la 4ª dimensión. En la 4ª dimensión. No podemos quedarnos solo en la 3ª dimensión. Exactamente. Qué bonito, qué bonitas Y palabras. Santo Tomás encabezando esta exportación o importación del castellano a Esta pirueta. a través del medio. A través Pirueta del podcast. lingüística, el tropo. Santo Torototom, Santo Tom, Santo Mamá, Santo Tom Mamá, Santo Ma, Santo Totototo, Ah, mira, pareix que ja s'ha acabat el podcast este. Vale. Ja s'ha acabat, no? Estàs parlant amb mi? Bueno, Mare no, de este s'ha Déu. quedat igual. Joder. Bé, com a mínim ens han... Esto de Santo Tomàs Prou il·lustratiu, també, ens han escoltar... fet una il·lustració bastant adient per a la nostra realitat. No, i veus que a altres podcasts es passa el mateix. El mateix que es va passar a nosaltres. I em pregunta també si nosaltres, pot ser, amb la nostra llengua, estem fent el mateix amb En altra. els podcasts que puguen tindre, per exemple, animals com ara les formigues. Pot ser tenen un podcast que No podem és en una saber-ho. llengua minoritzada. No per estem la en contacte nostra. en aquest cercle, però crec que Mai se sap. hauríem de ser més conscients. De la mateixa manera que estos els amics, companys de De Santo Tomàs. i de Connecticut Connection també els va passar el mateix amb podcasts de està bé. criatures més grans com ara una balena blava o de qualsevol altre color, company, perquè això no va del color de la pell sinó del tamany del cor. I queda com a responsabilitat nostra, ens fem càrrec de I expandir les nostres sensibilitats fins a Sí. tots estos podcasts. ens fem recàrrec. Des d'ací volem donar un abraç a Una salutació a tots els grans mamífers, grans mamífers, insectes, xicotis reptils, ja visquen en Connecticut o visquen en Santo Tomàs o on siga. on siga, fins i tot agrair-li al taxista, que no sé si encara ens escolta o... Estàs parlant amb mi? Bueno, pareix que s'ha quedat... Sí. Esta... Però estàs parlant amb mi? Pareix que s'ha quedat trabat en el tema este de la broma de Taxi Driver. Cadascú té les seues Sí. coses. Mira, si ell I n'hi ha vol que ser- fer-nos la broma repetidament... I n'hi ha que ser o tolerant i acceptar. Exacte. I sobretot una última frase que a mi m'agradaria pronunciar, que és igual que sigues de Cincinnati, que sigues del formiguer de baix de ta casa, és igual. Tots els bebès, quan naixen, ploren en el mateix idioma, company. En italià. Efectivament. M'agradaria donar-te un abraç. Un abraç. Molt bé. Per què ha parat vostè ara? Estàs parlant amb mi? Ah, serà perquè... Senyor hem taxi, arribat. Hem arribat. driver. Però de veritat que estàs parlant amb Bueno, mi? s'ha quedat en el... Mm, I a mi, sincerament, però, ja no me molesta, però sí que m'agradaria que si hem arribat ens ho diguera. Estàs parlant amb mi? si hem No arribat... anem a treure trellat, Andreu. Si hem arribat... Diga... Diga la seva frase 2 vegades. Estàs parlant amb mi? Estàs parlant amb mi? Ah, val. Val, pues res, li paguem. Suposa que tampoc ens dirà quan li diguem. Per cada vegada que diga la frase li podem donar 25. Tampoc tenim molt més. 25 va bé? Estàs parlant amb mi? L'ha dit una vegada, això vol dir que això és 25, Bé. sí. Estàs parlant amb mi? Ah, l'ha tornat a dir, pues 50, en 50. Estàs parlant amb mi? Encara l'ha tornat a dir. Estàs parlant Pues, amb mi? Dona-li tot el que tenim Ten. i ja està. Mira, Tinga. gràcies, ens ha portat A al lloc més- on desitjàvem des de sempre. Estàs parlant amb mi? I era... I ja està, tampoc em pesen els diners. Si els tenen que pagar, per això estan, per gastar-se, per aquest tipus de coses, com és arribar per fi a Demus. Ademus. Xics, esteu parlant amb mi? No, en sèrio, Vinga, adeu. estic parlant amb mi? Adéu. Bueno,
Pues així la tenim. Per fi estem en Ademús. Com t'imaginaves tu este moment? Me la imaginava amb una altra temperatura. No sé, tu... Jo m'ha sorprès que no trobe que la meva temperatura quadra amb la temperatura Em d'Ademús. sobra el jersei. Sí, veritat? Sí, Com que amb este sol que fa... sí. A més, veure tantes palmeres per així... Sí, és... Com que convida No me l'imaginava tan tropical. Convida a llevar-se el jersei. Però molt bonic, he de dir que molt bonic. Sí, una llàstima que si ho arriba a saber m'haguera portat el banyador perquè la mar està molt... És que dona moltes ganes de nadar, sí, Està dona moltes completament ganes. quieteta, com una bassa d'oli. El que passa és que jo en les postals que havia vist no... Tampoc recordava que hi haguera mar. Jo, sent de sincer, Potser és la piscina municipal. a mi no sé m'ha si- desquadrat moltíssim quan hem arribat i hem vist este meravellós paisatge Sí. aquàtic, perquè jo sempre havia pensat que Ademús no tenia mar. No, i no m'imaginava jo tant de chiringuito pràcticament en la província de Teruel. No és una cosa massa habitual en qualsevol... Per si de cas, anem a preguntar-li a algú perquè m'estic quedant un poc estranyat i sorprès i corprès. Disculpa, Hola. li podríem fer una pregunta? Sí, clar. On estem? Estem en Daimús. Com? En Daimús? Mare de Déu. En Daimús? No estem en Ademús? En Ademús? Què va? Ademús està a 200 quilòmetres d'ací. Pues el taxista mos ha dut a un puesto que no tocava, no li ha dit ni de... sí. No mos ha entès bé. Ah, que heu vingut en taxi. Sí. Sí? I quan li heu dit d'anar a Ademús, per casualitat teníeu la boca plena. Sí. I podria ser que la tinguéreu plena de coca de verdures? Sí. És que passa contínuament.